Si vives en el centro, suburbio oeste o sur de Guayaquil, este anuncio es para ti. Tú eres parte de 1.100.000 beneficiarios que cuando lava los platos, la ropa o se cepilla los dientes, esas aguas van directo a la planta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas. ¿Y qué creías, ñaño? ¿Que estas aguas se van de una al río? Para nada, porque son tratadas y se descargan limpiecitas al río Guayas. Para que esto ocurra, el municipio de Guayaquil, a través de MAPAC, construyó Las Exclusas, la planta más innovadora del Ecuador en tratamiento de aguas residuales. Las Exclusas, el futuro está en Guayaquil. Guayaquil, ciudad de todos. Alcaldía de Guayaquil. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, señaló que el presidente o cualquier funcionario que opte por la reelección deberá presentar licencia. El presidente de la República también va a ser quizás no sé si un dolor de cabeza, pero va a obligar a que ustedes extremen en la verificación de cómo el presidente va a hacer su campaña. Si encarga o no la vicepresidencia, si pide permiso para ausentarse y para hacer campaña, si hace una campaña utilizando los recursos del Estado. Bien, es importante mencionar que el presidente de la República o cualquier funcionario en funciones que opte por una reelección tiene que presentar licencia. Nuestra obligación es, obviamente, verificar que tal situación se dé, pero quien sanciona la incorrección o el incumplimiento de esta situación es el Tribunal Contencioso Electoral. Esto sería una infracción de carácter electoral que tiene que ser, insisto, sancionada, vista por el Tribunal Contencioso Electoral. Está clarísimo, el TCE es el que tiene que aplicar o no sanción, tiene que presentar licencia. De inicio a fin de la campaña electoral, puede presentar licencias diarias, es decir, me voy a tal hora a hacer campaña dejando mis funciones de presidente. Ese es un asunto que va a tener que decidir el Tribunal Contencioso Electoral, porque al final del día, pues la ley es clara. La ley lo que determina es que a la inscripción de la candidatura, quien opte por su reelección tiene que pedir licencia. A la inscripción de la candidatura, no al inicio de la campaña. Perdón, tiene razón, es al inicio de la campaña. Aunque se han definido los 16 binomios presidenciales, los nombres de quienes los conforman podrían cambiar hasta el 2 de octubre. El calendario electoral continúa su curso. El tiempo para concretar alianzas terminó y no hay vuelta atrás. Así lo ratificó el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. No pueden haber nuevas alianzas, por llamarlo de alguna manera. Lo que ya corresponde es preparar sus candidatos para efecto de proceder a la inscripción de candidaturas. No obstante, aún se pueden producir algunos cambios en el tablero electoral. Por ejemplo, que el nombre de quienes integran los binomios cambie y que las listas de candidatos a la Asamblea se modifiquen, sobre todo en la Alianza Revolución Ciudadana y Reto, la única nacional que se concretó hasta la fecha límite. Así podría resultar que alguien que fue propuesto primero para una dignidad de asambleísta nacional o provincial pueda terminar segundo, tercero, cuarto, de acuerdo a la conveniencia o a los acuerdos que se llegan con entre dos o tres las organizaciones políticas que para efecto también han inscrito sus alianzas. Por lo pronto se desconoce los términos de la alianza entre Reto y RC. Además, podría ocurrir que un movimiento político no se inscriba y con eso la lista final de candidatos sea menor a 16, pues una vez definidas las precandidaturas no existe obligación de inscribirlas. Sin embargo, hecha la inscripción, las candidaturas son irrenunciables, salvo casos de fuerza mayor. El periodo de inscripciones empieza el próximo 13 de septiembre y finaliza el 2 de octubre. Por lo pronto se cuentan 16 binomios, 9 de los cuales, según encuestas, no alcanzan ni el 1% de la intención de votos. Un número igual de candidatos se presentó en 2021, 16, de los cuales 7 no llegaron a ese porcentaje de votos. Verónica Silva, candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista, no podrá inscribirse ante el CNE porque aparece como fallecida en el registro civil. Los fallecidos siguen siendo un problema para el padrón electoral. Esta vez no aparecen entre los votantes. Verónica Silva es la candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista y su caso es sui generis. Estaba registrada como fallecida por el registro civil. Esa información la entregó al CNE y por eso fue borrada del padrón para las próximas elecciones. La compañera de fórmula de Pedro Granja conoció el problema en julio, cuando fue a inscribir a su hijo. El registro civil hizo la corrección, pero no le explicaron las razones. Ofrecieron investigar. Sin embargo, en el CNE son categóricos en que no pueden modificar los datos. Y al no constar ella, no puede ser candidata.
Verónica Silva presentó junto al presidente de su partido, Gustavo Vallejo, un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral para ser incorporada en el padrón y poder participar en las elecciones. No es un problema de Verónica Silva, es un problema que la institución encargada de velar por los datos de todos los ecuatorianos tiene que tener la responsabilidad suficiente y tiene que indagar y presentar un informe sobre esto. El expresidente del Consejo Electoral, Carlos Aguinaga, recuerda que el problema del padrón es recurrente. Han sido frecuentes las denuncias de que personas fallecidas aparecían con facultad para votar. Aguinaga asegura que mientras el registro civil no actualice su sistema, los problemas seguirán. Si no hay esa conexión, esa limpieza, esa depuración desde la base de datos, lo único que estamos haciendo es legalizando identidades falsas, porque las identidades falsas... El registro civil no se ha pronunciado sobre esta denuncia, ni sobre la depuración de sus datos. Verónica Silva espera la acreditación del Tribunal Contencioso. Su partido no ha pensado en reemplazarla. Ecuador podría enfrentar nuevos apagones en 2 semanas debido a la baja de los caudales en los ríos de Cuenca. Son 52 días sin lluvias importantes las que registran los ríos del austroecuatoriano. Así lo detalló el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien estima racionamientos de líquido vital. Tenemos que comenzar a cortar el servicio por lo menos entre 6 y 8 horas diarias en los diferentes 110 subsectores que ya hemos levantado toda la información para que. En temas energéticos, la situación también es crítica, pues según un informe de la Red Hidrometeorológica Etapa P, Río Tomebamba ya se encuentra en estiaje y su caudal está en un 0.73 metros cúbicos por segundo. El Llanuncay, en tanto, registra un caudal de 1.48 metros cúbicos por segundo. El Tarqui, 1.54 metros cúbicos por segundo. Y el Machángara, 1.75 metros cúbicos por segundo. Y aquí la preocupación, pues estos 4 ríos son los que alimentan el afluente Cuenca y esta a su vez al Paute, que finalmente llega a Mazar. Hidroeléctrica, que hoy reportó 2.138 metros cúbicos por segundo, es decir, que se encuentra cerca de su cota mínima. Y aquí las estimaciones por parte del especialista en materia energética, Jorge Jaramillo. Recordemos que en los peores momentos del estiaje, del último gran estiaje que tuvimos, trabajó varias semanas al mínimo y con esos mínimos sí nos abastecía de energía, por lo menos de las 24 horas del día tenemos apagones de 8. Es decir, aproximadamente el 60% del día. Hoy, que por lo menos estamos en el 50% de las condiciones, no deberíamos todavía tener en este momento el fantasma de los apagones, por lo menos un par de semanas más. Jaramillo afirma asimismo que lo que sostiene la grave crisis de electricidad en estos momentos son las condiciones climáticas. Guayaquil, y considero que la costa, tiene unas condiciones climáticas un poco más frescas. En la noche usted siente un frío, lo que evita que se prendan aires acondicionados y equipos, y eso está haciendo descansar en algo al sistema energético. El Ministerio de Energía estima iniciar una nueva ronda de contratación de electricidad para esta semana. Mientras intenta ingresar al sistema de distribución nacional, la energía ya contratada como la Barcaza, que aún no puede iniciar sus operaciones por falta de previsión en la estabilización en el río Guayas. La planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas se levanta como un hito de innovación y sostenibilidad en el Ecuador. Es la única planta en el país que cuenta con tecnología de punta para el tratamiento integral de aguas residuales, lodos y gases. Esta obra, ejecutada por la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil a través de EMAPAC, es un testimonio del compromiso de esta ciudad con el ambiente y el bienestar de sus habitantes. Beneficia directamente a 1.100.000 personas que habitan en el sur, centro y suburbio oeste de la ciudad. Las Esclusas es un ejemplo a nivel nacional y regional de la gestión sostenible del recurso agua. Una comitiva del Banco Mundial constató, junto al personal de MAPAC, la operatividad al 100% de la planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas, mientras que la planta Los Merinos estará lista en el 2026. Ambas obras hidrosanitarias convertirán a Guayaquil en la primera ciudad del Ecuador en tratar la totalidad de sus aguas residuales. Ciudad de todos. Niño de 5 años falleció por una bala perdida en Naranjal mientras se encontraba con su padre. Salud. En el cantón Naranjal de la provincia del Guayas se suscitó un hecho violento que ha cobrado la vida de un menor de edad. Un niño de tan solo 5 años fue víctima de una bala perdida cuando algunos antisociales protagonizaron un ataque armado.
Este hecho ocurrió el viernes por la noche en el barrio Miraflores, cuando el menor de edad se encontraba en compañía de su padre, camino a un restaurante. Una bala perdida, una balacera, ha lesionado, ha lacerado el corazón, ha lacerado el pulmón. Qué pena, qué lamentable la situación que se está pasando. Es algo muy triste, me da pena y tristeza por la situación. En horas de la mañana del día domingo, familiares y amigos del menor de edad se reunieron a un sepelio para darle el último adiós a un niño inocente que es víctima de la violencia que se vive en el país. Familiares del menor de edad exigen justicia y que se captura a los antisociales que realizaron este ataque armado. Un gran porcentaje de los 30.000 pacientes con cáncer deja su tratamiento por falta de recursos. En los globos amarillos estaban los mensajes de quienes aún continúan en la lucha. Mientras que en los globos blancos estaban escritos los mensajes de resignación y reflexión de quienes ya perdieron a los suyos a causa del cáncer. Todas estas notas tomaron un solo camino, el camino al cielo. Se trata de esta emotiva iniciativa por parte de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, fundación que acoge a cientos de pacientes que están atravesando esa difícil situación. Son diagnosticadas aproximadamente 30.000 personas con cáncer cada año. Es una forma de sensibilizar. 658 guerreros han fallecido de Jóvenes contra el Cáncer. Y vienen sus padres, sus hermanos a decirles que les recuerdan, que les quieren. Nilo, por ejemplo, tiene 28 años y fue detectado con un tumor maligno hace 5. Al inicio pensó que todo estaba perdido, pero en sus opciones nunca estuvo rendirse y hoy es un testimonio de vida. Después de que me diagnosticaron, tuve tristeza porque pensé que se iban a acabar de repente mis sueños, ¿no? Que de repente no iba a quedar igual, pero después de todo, muy agradecido porque pude comprender muchas cosas después de esto. Puedo decir que ahí encontré los verdaderos amigos, las verdaderas amistades. Cuando uno está en estas situaciones es cuando sabe quién te echa la mano y de repente quién no, ya no está por ti. Fueron decenas de pacientes y familiares que acudieron a este encuentro al norte de la capital, con el objetivo de volver a sentir esa conexión con quienes ya no están, pero además para hacer un llamado a las autoridades sobre el apoyo constante que necesitan. Porque, señor gobierno, lo que necesitamos es tratamientos oportunos, trabajar en la prevención, equipos que estén funcionando. Ya se van a cumplir los 90 días donde requerimos de eso. Aproximadamente 30.000 personas son diagnosticadas con cáncer cada año en el país. De ellos, un gran porcentaje, sobre todo de jóvenes y niños que padecen la enfermedad, suspenden su tratamiento principalmente por falta de recursos. La red del caso Plaga perfeccionó métodos de falsificación de documentos para engañar a la policía judicial y conseguir la libertad de delincuentes. Omar Jarrín, procesado en el caso Plaga, rindió testimonio y detalló los métodos de falsificación de documentos que perfeccionó la red para liberar presos mediante acciones constitucionales y legales. Él trabajó para el SNAI entre junio y diciembre de 2022. Le encargaron descongestionar la cárcel de Turi, en Azuay, aplicando el Plan Renacer que lanzó el gobierno. Según dijo, a su llegada ya estaba funcionando el negocio de comprar jueces y acelerar la emisión de boletas de libertad para peligrosos delincuentes de las bandas, los choneros y los lobos. El filtro difícil era la policía, a la que engañaban creando boletas falsas con códigos QR como los que tienen las originales. Todos sabían que eran boletas truchas. La policía judicial veía que estaba sin código QR y es ahí cuando entraba la edición. Hay páginas en internet que son de pago de $1 a $10 que dice, crea tu propio código QR. Incluso algunas son gratuitas. Entonces Javier Armijos creaba una carátula que salga función judicial y que se ponga en el QR cualquier teléfono y que se direccione directamente a donde estaba la providencia. Según Jarrín, en la red operaba Javier Armijos, quien también fue funcionario del SNAI, el abogado Lenín Vimos y el ex juez de Portoviejo, Bani Molina. No solo alteraron boletas, también correos electrónicos oficiales y otros documentos. Incluso el mismo Bani, el mismo Lenin y Javier Armijos enviaban desde cualquier otro correo y ellos no se percataban de dónde llegaba el mail y pensaban que era de la mismísima judicatura o del juez. A veces no se tenía la cédula del preso y hay una página conocida como Ecuador Online en la que uno paga $3 o $4 mediante tarjeta de débito o crédito y sale una foto de la cédula con los datos de la persona. Entonces lo que hacía Javier Armijos solamente era buscarse una foto por ahí y le ponía en la cédula, le editaba y ya teníamos
pagamos hasta la cédula. Otro camino para liberar a decenas de delincuentes sentenciados fue inventarse enfermedades graves y acreditarlas con documentos alterados. La más conocida era VIH. Buscaban quién era el doctor que emitía esos certificados y tal doctor no existe porque se tomaba un certificado médico cualquiera y se lo editaba con un programa de diseño gráfico. Se le cambiaba el nombre del doctor, se le ponía otra persona, se ponía los datos del PPL, se imprimía en el mismo papel y prácticamente salía como un original. Omar Jarrín, además, confirmó que Bani Molina, pese a que ya estaba con grillete y arresto domiciliario por haber emitido una boleta ilegal para excarcelar a Jorge Glass, seguía cobrando por liberar presos. También dijo que Lenin Vimos, cabecilla de la red del caso Plaga, continúa operando desde la cárcel para conseguir que lo trasladen a otro centro. Entidades estatales restringen el acceso a la información pública. A la información que deben publicar las instituciones es cada vez más complicado. Un ejemplo es el contenido de las declaraciones juramentadas de patrimonio que deben presentar todos los empleados públicos al inicio y el fin de sus funciones. El jueves la Contraloría restringió el acceso a una parte de los datos. Ahora solo se puede acceder a la información general del funcionario y las cantidades globales de sus activos y pasivos, pero ya no a los detalles de bienes muebles e inmuebles y deudas adquiridas, datos a los que se podía acceder hasta el martes. Un individuo podría declarar que tiene un carro del año 2023 avaluado en $10,000, pero no sabemos si es un carro de una marca barata o de una marca lujosa. Y esa información es importante para poder identificar posibles casos de corrupción. El cambio se produjo por la aplicación del nuevo instructivo de administración de las declaraciones patrimoniales que expidió el contralor Mauricio Torres el 16 de junio. Funcionarios que declaran, por ejemplo, departamentos o casas avaluados en $60, en $140, autos en $45. Entonces, aquí hay una de dos posibilidades. El funcionario declaró mal, o la Contraloría ni siquiera está controlando la información consignada en las declaraciones juramentadas. Este es el segundo cambio que implementa la actual administración de la Contraloría a la publicación de datos de las declaraciones patrimoniales y se une a los que han implementado las demás instituciones públicas en sus páginas de transparencia. En ellas consta la información establecida en la ley, sin embargo, los pasos para el acceso son mucho más complejos de lo que eran. Ahora se despliegan en tablas de hojas de cálculo o direccionan a otras páginas de internet en las que se debe descargar la información requerida, que antes estaba claramente expuesta en las páginas de transparencia. No vemos que este gobierno tenga una apuesta clara por la transparencia. Lamentablemente eso hace que nuevamente se genere esta opacidad, esta sospecha, porque a la larga se está abriendo una puerta a la corrupción. Organizaciones como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo no descartan exigir la inconstitucionalidad de las normas que restringen el acceso a la información. La planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas se levanta como un hito de innovación y sostenibilidad en el Ecuador. Es la única planta en el país que cuenta con tecnología de punta para el tratamiento integral de aguas residuales, lodos y gases. Esta obra, ejecutada por la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil a través de EMAPAC, es un testimonio del compromiso de esta ciudad con el ambiente y el bienestar de sus habitantes. Beneficia directamente a 1.100.000 personas que habitan en el sur, centro y suburbio oeste de la ciudad. Las Esclusas es un ejemplo a nivel nacional y regional de la gestión sostenible del recurso agua.